Viernes, 3 de enero de 2025. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 7. Registro digital, 202-9745. Tipo, aislada. Amparo contra normas generales. Su negativa vincula y tiene efectos reflejos en otros litigios donde la misma persona solicite, en ejercicio del control difuso o de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio, la inaplicación de aquellas. Hechos. Se negó el amparo contra el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, con motivo de su acto de aplicación. Posteriormente, la empresa quejosa promovió diligencias de jurisdicción voluntaria para validar un contrato de servidumbre voluntaria para la realización de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en términos del artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos. En el escrito inicial solicitó al órgano jurisdiccional que ejerciera control difuso de constitucionalidad para que se inaplicara el citado artículo 75, el cual dispone que la validación de un acuerdo contrato debe solicitarse ante el órgano jurisdiccional competente dentro del plazo de 30 días naturales siguientes a su celebración. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito establece que cuando se niega el amparo contra una norma general, esa determinación vincula y tiene efectos reflejos en otros litigios donde la misma persona solicite, en ejercicio del control difuso o de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio, la inaplicación de aquella. Justificación. A raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, en el orden constitucional mexicano existen dos modelos de control de normas, a saber, control concentrado y control difuso o ex oficio, los cuales son independientes entre sí. Si bien en la tesis aislada primera, CCXC/2015, décima, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se explicó que el resultado del control difuso que realicen los jueces ordinarios en el ámbito de sus competencias no vincula ni limita el control concentrado de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Lo cierto es que no sucede lo mismo a la inversa, es decir, cuando en control concentrado un órgano jurisdiccional federal convalida la constitucionalidad de una norma general en un caso concreto. Dicho pronunciamiento de constitucionalidad se emite en vía de acción por un órgano del Poder Judicial de la Federación, el cual tiene la facultad definitiva y terminal de decidir si una norma es contraria a la Constitución General o a los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Por tanto, si en control concentrado se niega el amparo a la quejosa contra una norma general, y después ésta promueve un diverso procedimiento donde solicita su inaplicación, pero vía control difuso o ex oficio, aquel pronunciamiento emitido en control concentrado tiene efectos reflejos en este, porque aunque se trata de controles autónomos e independientes entre sí, no puede negarse que las decisiones donde los órganos del Poder Judicial de la Federación resuelven sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general en relación con una persona, tienen el carácter de cosa juzgada para ésta. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 2 de 7. Registro digital, 202-9756. Tipo, aislada. Interés jurídico. La problemática social en la identificación oficial de los bienes inmuebles derivada del desarrollo o crecimiento de las áreas urbanas, no exime a la quejosa de acreditarlo con las pruebas correspondientes. Hechos. La parte quejosa promovió amparo indirecto contra el aseguramiento ministerial de un bien inmueble respecto del cual se ostentó como poseedora arrendataria. El juzgado de distrito sobreseyó por falta de interés jurídico, al considerar que no acreditó la identidad entre el bien inmueble respecto del cual se ostentó como arrendataria y el afectado por el acto reclamado. La quejosa interpuso recurso de revisión en el que alegó que el juzgado de distrito soslayó que el inmueble ha tenido diversas denominaciones y o direcciones a lo largo del tiempo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la problemática social existente respecto a la identificación oficial de los inmuebles no exime a la parte quejosa de ofrecer y desahogar pruebas a fin de acreditar su interés jurídico. Justificación. Al acudir al juicio de amparo, las personas se enfrentan a diversos inconvenientes en relación con la identificación oficial de los bienes inmuebles de su propiedad o bajo su posesión, con motivo del crecimiento de las áreas urbanas, sobre todo desatendiendo los planes de desarrollo y crecimiento del orden estatal y municipal de los asentamientos humanos.
lo cual origina modificaciones no solo en la nomenclatura de vialidades y numeración oficial de los inmuebles, sino incluso en la denominación de comunidades, sobre todo en grandes núcleos de población. Esta situación impone una carga a los particulares de mantener actualizada la documentación relativa a la identificación de su predio. Ante esa incompatibilidad, la parte quejosa tiene a su alcance todos los medios de prueba que pueden ser admitidos conforme a la ley de amparo, a fin de acreditar fehacientemente la identidad del bien inmueble que defiende, tales como las periciales en materia de agrimensura y topografía, documentales, como las certificaciones expedidas por la autoridad correspondiente, en las que se haga constar el cambio en la identificación numérica de los predios o la asignación de número oficial, la constancia de clave catastral y número oficial vigente, la constancia de alineamiento, o la resolución de apeo y deslinde catastral, entre otras. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 3 de 7. Registro Digital, 202-9761. Tipo, aislada. Personalidad de la parte tercera interesada en amparo. El órgano jurisdiccional puede requerirla para que la subsane, cuando no hubiere acompañado el documento que la acredite o éste resulte insuficiente. Hechos. En amparo indirecto, una sociedad tercera interesada presentó un escrito para ofrecer pruebas e intentó acreditar la personalidad de su representante con un poder notarial en copia simple, al cual no se le otorgó valor probatorio y se dictó sentencia en la que se concedió el amparo a la quejosa, contraparte de la sociedad en el procedimiento de origen. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que, cuando la parte tercera interesada se apersone al amparo, el órgano jurisdiccional puede requerirla en caso de que no hubiera acompañado el documento que acredite su personalidad o éste resulte insuficiente, a fin de que subsane la omisión o deficiencia. Justificación. El artículo 114 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que la parte quejosa subsane la personalidad de su representante. En cambio, para la tercera interesada no prevé alguna disposición al respecto. El artículo 10, segundo párrafo, de la citada ley señala que en los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y, cuando ésta no lo establezca, se estará al Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Para el caso de que el acto reclamado se rija por el Código de Comercio, de acuerdo con su artículo 1126 y con la tesis de jurisprudencia 1A/J. 165/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si el órgano jurisdiccional advierte de oficio la falta de personalidad de alguna de las partes, debe otorgar un plazo para subsanarla, por lo que debe atenderse por analogía al indicado artículo 114 en el sentido de que la tercera interesada contará con uno de 5 días. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 4 de 7. Registro Digital, 202-9765. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en el juicio de amparo indirecto. Procede en contra de los efectos y las consecuencias de la reforma al artículo 126, fracción 2, de la Ley de la Industria Eléctrica, que modifica los criterios para el otorgamiento de los certificados de energías limpias a los generadores de energía eléctrica en la modalidad de autoabastecimiento. Hechos. La persona quejosa, quien es titular de permisos para desarrollar una actividad regulada en el mercado de generación de energía eléctrica, promovió amparo indirecto contra el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021, con motivo de su entrada en vigor, y solicitó la suspensión definitiva de sus efectos y consecuencias. Al considerar que la reforma al artículo 126, fracción 2, modificó los criterios y principios que estructuran la industria eléctrica respecto a la expedición de certificados de energías limpias. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión definitiva en amparo indirecto contra los efectos y las consecuencias del artículo 126, fracción 2, de la Ley de la Industria Eléctrica, reformado mediante el referido decreto. Justificación. Si bien es cierto que del artículo 10º transitorio del decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014,
Los permisos y contratos de autoabastecimiento otorgados al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada se respetarán en sus términos, es decir, conservarán sus actividades conforme a esta última y solo en lo que no se oponga se regirán por lo previsto en aquella. También lo es que el reformado artículo 126, fracción 2, de la Ley de la Industria Eléctrica modifica los criterios y principios que estructuran la industria eléctrica respecto a la expedición de certificados de energías limpias y los sujetos encargados de su expedición y adquisición, trasladando esas reglas a los permisionarios del régimen abrogado. Por lo anterior, para obtener la medida cautelar es suficiente que la persona quejosa demuestre en el cuaderno incidental que es participante del mercado eléctrico como generadora de energía eléctrica en la modalidad de autoabastecimiento, ya que tanto los participantes conforme al nuevo régimen, como los del régimen anterior, son susceptibles de adquirir los certificados de energías limpias. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el principio de relatividad de las sentencias de amparo previsto en el artículo 107, fracción 2, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos admite ciertas modulaciones y, en el caso, bajo la perspectiva de los derechos a la competencia y a la libre concurrencia, es factible paralizar la ejecución del artículo 126, fracción 2, señalado, a través de la institución de la suspensión, pues ello abona al cumplimiento del objetivo último que tutela el artículo 28 constitucional, evitando efectos adversos para los demás participantes del mercado eléctrico que pudieran afectar la competencia y el desarrollo de ese sector, lo que además permite una mayor participación de agentes económicos, a efecto de lograr el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. 5 de 7. Registro Digital, 202-9766. Tipo, aislada. Suspensión en amparo directo laboral. Para calcular el monto que garantice la subsistencia de la persona trabajadora debe considerarse el salario demostrado, o el monto de la pensión determinada en el procedimiento de origen. Hechos. En diversos juicios laborales se condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social al pago de prestaciones a razón del salario diario acreditado en autos en algunos casos y al pago de pensión en otros. En amparo directo solicitó la suspensión del acto reclamado, la cual se concedió fijándose el monto de la garantía para la subsistencia de la persona trabajadora con base en el salario percibido probado en autos o en el monto de la pensión, según el caso. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para calcular el monto que garantice la subsistencia de la persona trabajadora al conceder la suspensión en amparo directo, debe considerarse el salario demostrado o el monto de la pensión determinada en el procedimiento de origen. Justificación, conforme a la tesis de jurisprudencia P.C.I.L. J/59L, décima. Al fijar la garantía para la concesión de la suspensión del acto reclamado en amparo directo solicitada por la patronal, debe atenderse a la existencia de un derecho reconocido en la resolución reclamada, de ahí que si en el juicio laboral se determinó el salario de la persona trabajadora o el monto de una pensión, la cantidad relativa es la que debe considerarse para calcular el monto que garantice su subsistencia, sin que sea factible atender al salario mínimo general vigente, pues dicho concepto no puede sustituir la percepción de un ingreso derivado de un derecho reconocido a la parte actora, como el monto del salario o la pensión. Ni podría aplicársele el llamado mínimo vital como ingreso necesario para subsistir en tanto se resuelve el juicio de amparo directo. 10º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito. 6 de 7. Registro Digital, 202-9754. Tipo, jurisprudencia. Improcedencia del amparo indirecto. Se actualiza una causa manifiesta e indudable cuando se reclama el acuerdo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, que no admite la prueba pericial en un procedimiento de declaración administrativa de infracción. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto cuando se reclama el acuerdo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, que no admite la prueba pericial ofrecida por alguna de las partes en un procedimiento de declaración administrativa de infracción.
mientras que 1 consideró que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el 107, fracción 3, incisos A y B, ambos de la Ley de Amparo. Al ser un acto dictado dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que no constituye su resolución definitiva ni conlleva una afectación material a derechos sustantivos del oferente de la prueba. El otro sostuvo lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que procede desechar de plano la demanda de amparo indirecto por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Cuando se reclama el acuerdo del INPI que no admite la prueba pericial ofrecida en un procedimiento de declaración administrativa, al tratarse de un acto meramente procedimental que no causa afectación en los derechos sustantivos del oferente. Justificación. El procedimiento de declaración administrativa de infracción previsto en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial es uno seguido en forma de juicio que puede iniciar de oficio o a petición de parte, en el que las partes tienen la oportunidad de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, y que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones controvertidas, oponible a los particulares. El desechamiento de pruebas en ese procedimiento no constituye un acto de imposible reparación para efectos del juicio de amparo, pues no afecta de manera presente un derecho sustantivo de la oferente, al no trastocar sus bienes, propiedades o posesiones, ni afectar su libertad o integridad personales, sino que únicamente decide dentro del propio procedimiento que un elemento de convicción aportado no es aceptado como prueba. Se trata de un acto de naturaleza procedimental o adjetiva, en tanto atañe al derecho de las partes de allegar al procedimiento elementos de convicción tendentes a demostrar su acción o excepción. En todo caso, el desechamiento de pruebas es susceptible de ser reparado, de obtenerse una resolución favorable a los intereses jurídicos del oferente y, de no ser así, se podrá controvertir como violación procesal al impugnarse la resolución definitiva, en términos del inciso A, de la fracción 3 del artículo 107 de la Ley de Amparo. El reclamo de este tipo de actos en amparo indirecto actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el 107, fracción 3, inciso B. Ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, conforme a los cuales el juicio es improcedente contra actos intermedios o intraprocesales dictados en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Esa improcedencia resulta manifiesta e indudable, de manera que a ningún fin práctico llevaría a admitir a trámite la demanda y llevar el asunto hasta el dictado de la resolución en audiencia constitucional, pues no sería posible arribar a una conclusión distinta, independientemente de las pruebas que pudieran aportar las partes. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 7 de 7. Registro Digital, 202-9769. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional. Procede con efectos restitutorios contra la omisión o negativa del Instituto Nacional de Migración, INM, de entregar la tarjeta de visitante por razones humanitarias y asignar la clave única de registro de población, CORP, a la persona solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado, siempre que acredite que ha cumplido con los requisitos legales para la obtención de dicha documentación. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede la suspensión provisional con efectos restitutorios, para que el Instituto Nacional de Migración, INM, entregue a la persona migrante que solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado la tarjeta de visitante por razones humanitarias, y que se le asigne la clave única de registro de población, CORP, si cumple con los requisitos para obtenerlas. Mientras que uno consideró que era improcedente porque se agotaría la materia del juicio, el otro sostuvo lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que procede la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la omisión o negativa del INM de entregar la tarjeta de visitante por razones humanitarias y la CURP a la persona solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado. Justificación. El artículo 147 de la Ley de Amparo autoriza otorgar efectos restitutorios provisionales de tutela anticipada a la suspensión, ponderando la apariencia del buen derecho,
el interés social y el peligro en la demora, pues debe prevalecer el objeto de la suspensión, consistente en mantener viva la materia del juicio y evitar perjuicios derivados del tiempo necesario para tramitarlo. Aun cuando se conceda con efectos restitutorios y existe identidad con los de una eventual sentencia favorable, es un beneficio transitorio, pues dura hasta que la sentencia dictada en lo principal causa ejecutoria. La suspensión concedida no agota la materia del juicio constitucional, porque conforme al instructivo normativo para la asignación de la clave única de registro de población, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2018, esta puede tener carácter temporal. Y la calidad de visitante por razones humanitarias debe reconocerse hasta que se resuelva la situación migratoria de la persona solicitante, en términos del artículo 52, fracción V, inciso C, de la Ley de Migración. De la interpretación funcional, sistemática y armónica que del artículo 59 de la Ley de Migración realizó la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 114/2020. Se advierte que la CORP es materialmente exigible para todas las personas solicitantes de la condición de refugiado, a fin de no agravar su situación de vulnerabilidad y como manifestación de su derecho a la identidad y al reconocimiento de la personalidad jurídica, pues les permite acceder efectivamente a servicios de salud, educación y trabajo, entre otros. No existe impedimento técnico en el juicio de amparo para que, con motivo del otorgamiento de la medida cautelar, se expidan y entreguen dichos documentos, en el entendido de que su eficacia quedará sujeta a la subsistencia de la suspensión. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.